El fotógrafo y artista plástico costarricense Ronald Reyes acaba de recibir aquí en París la medalla del Senado francés por su labor en favor de los intercambios artísticos entre Francia y América Latina. Al mismo tiempo, es un reconocimiento a su trabajo artístico, riguroso y casi científico, como decíamos. Y precisamente para hablarnos de su programa de intercambios de artistas y de su trayectoria como artista plástico, Ronald Reyes ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ronald. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en San José de Costa Rica en 1982, donde vas a realizar estudios de ingeniería civil. Actividad más que loable, pero algo alejada del arte, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Exacto. Bueno, en el momento que yo estaba en la transición del colegio hacia la universidad, estaba estudiando música en el Instituto Nacional de Música de Costa Rica. Y había un momento en que se tenía que continuar con finalizar o realizar la carrera profesional como músico o buscar otra carrera. Y siempre estaba como inclinada hacia la ingeniería, la arquitectura. Y esa fue una decisión del momento. ¿Influyó tu familia en eso, quizás? La carrera de músico es más aleatoria. Sí, no, era como en ese momento de estudiar fotografía, por ejemplo, no era, más bien te preguntaban a dónde se estudia fotografía, se estudia, es una carrera. Entonces, también por cuestiones de inclinación hacia la ciencia, me dirigí hacia la ingeniería. En tus estudios musicales estudias trombón, ¿no? Bello instrumento. Trombón, sí, es súper bonito. Estuve alrededor de unos 8 años, como ya dije, en el Instituto Nacional de Música. Fui parte de orquesta sinfónica infantil, de las bandas juveniles, y eso después de ingeniería me hizo falta buscar algo en torno al arte. Y ahí fue donde donde llegué a la fotografía. ¿Te gustaba más la música clásica, la salsa quizás? La música clásica creo que ha sido una de mis preferencias. También el contexto donde uno estudia te dirige hacia algo. Claramente el trombón es un instrumento ideal para la salsa, pero nunca estuve en ese ambiente, digámoslo así. Como nos decías, Ronald Reyes, vas a compaginar tus estudios universitarios de ingeniería con la fotografía. ¿Cuándo y cómo empiezas a interesarte por la fotografía? Me acuerdo todavía perfectamente. Yo estaba en el centro de la ciudad, iba caminando en un bulevar y había una exposición fotográfica. Y fue la primera exposición en la calle que yo vi en San José. Y me interesé, había unos logos debajo de cada fotografía. Y en este lugar se estudia fotografía. Y fue como simplemente una pincelada, decir, yo sé que hay un lugar donde se puede estudiar fotografía. Años más adelante, la carrera de ingeniería dejó ser una prioridad para mí. Y empecé a hacer un curso de fotografía como aficionado. Y ahí me di cuenta que realmente tenía que entrar a una carrera. ¿No creó un drama familiar tu opción fotográfica? Inicialmente no, porque llevaba las dos al mismo tiempo. Entonces en las mañaas y en las tardes estaba en ingeniería y en las tardes noches viajaba a otra ciudad para la escuela de fotografía. Entonces como que manejaba bien. A un momento la decisión fue complicada también. Imagino. Hablando de viajes a otra ciudad, en el 2013 vienes aquí a Francia para estudiar en la prestigiosa Escuela Superior de Fotografía de Arles, en el sur del país. ¿De qué modo cambió esa escuela tu manera de ver la fotografía? ¿Y por qué viniste? Sí, bueno, la Escuela de Arles es una referencia en fotografía en Europa y creo que en el mundo también. Mi interés inicial fue buscar, después de tantos años de trabajar en medios de prensa, trabajé mucho en edición fotográfica, pero siempre llevaba mis proyectos personales paralelamente. Y era el momento que decidí que tenía que hacer un break de esta vida de periodismo, digámoslo así, y dedicarme a mi trabajo de autor. La escuela cambió radicalmente mi manera de ver la fotografía. Actualmente yo no me considero un fotógrafo como tal, porque la escuela te lleva a trabajar o investigar en torno a la imagen. Entonces, como el video puede mezclarse con la fotografía, las fronteras son más maleables en ese sentido.
y trabajar en torno a la imagen considero que es más interesante hoy en día para alguien que usa una carrera técnica de fotografía en Costa Rica. Tu carrera de fotoperiodista, no la echas de menos, ¿no? Prefieres, se pueden decir más cosas con el arte, quizás que... A veces sí, cuando veo ciertos eventos que suceden, me hace recordar cuando tenía que viajar de un día para otro, salir a Nicaragua o ir a Panamá. Y esto de nunca saber qué va a pasar durante el día era como una motivación. Ya hoy en día con el trabajo de arte, artísticos, es como tomarse el tiempo. Creo que es más que todo recordar los buenos tiempos y extrañarlos simplemente, pero no creo que volver. Es más intelectual quizás el arte, ¿no? Sí. En el momento que yo trabajaba en medios de prensa, siempre trataba de alimentar la parte intelectual. Entonces cambió un poquito. Ronald Reyes, el humor, la ironía también marca tu trabajo en el que encontramos a menudo la huella de visitas extraterrestres, por ejemplo. Sí, es una de mis fascinaciones. Este trabajo, siempre desde que era joven había algo con los extraterrestres. Todos estos programas con ufólogos mexicanos me llamaban de mucha atención. Y una vez que estaba en el sur de Francia, fue una mera casualidad que estaba en un pueblo que se llama Trans-en-Provence y vi la historia increíble de un avistamiento de un ovni. Y a partir de ahí yo dije, ese es el momento que tengo que retomar, ya ahora no como un documentalista, sino como un artista, y empezar a jugar y manipular un hecho que fue real y ponerlo como una manera que el público puede entender que es real o que es una ficción. ¿Cuál fue la historia que te encontraste ahí en ese pueblecito al sur de Francia? Este pueblo está a alrededor de 5 kilómetros de Draguignan, en la región del Var. Resulta que en el 1983 un italiano estaba trabajando en su jardín al final de la tarde y empezó a escuchar sonidos súper extraños que venían del cielo y empezó a caminar y vio que había un objeto en su jardín. Y la historia, él se asustó, le contó a su esposa, la esposa dijo que no llamaran a nadie, después llamaron a los vecinos llamaron a la policía, llegó la GEPAN, que es el Centro de Investigación ¿cómo se llama? Sí, de visitas extraterrestres. Exacto, en Francia. Y fue un boom mediático en la época. Entonces el hecho de estar en un lugar que se llama Trans-en-Provence, el hecho de transportarse y a partir de eso era obligatorio que... Yo me acuerdo el día que yo leí la historia, estaba en una hamaca en pleno verano en este pueblo y ese mismo día agarré el carro y empecé a buscar dónde vivía el... Es difícil dudar de la palabra de un hombre, pero se preguntaron también los investigadores qué había bebido antes, ¿o no? Sí, primero que todo porque ha sido el caso más relevante, uno de los casos más relevantes en Francia. Entonces era como, será cordura, locura, y con todo el proceso científico después se dieron cuenta que realmente estaban ante un caso sobrenatural. Se puede hacer humor con temas como este, pero con otros menos. La ola de inmigrantes que llega a las costas europeas también ha inspirado alguna de tus series, ¿no? Sí, este trabajo podemos decir que es un trabajo en curso, un work in progress hasta el día de hoy, porque ha ido tomando diferentes tonalidades. Hoy en día son autorretratos en diferentes partes del mundo. ¿Cuál cadáver en una costa? Sí, por ejemplo? exactamente, pueden ser en costas, pueden ser abandonados en medio de un parque de atracciones. Hay una manera no grotesca de presentarlo, pero que tiene pinceladas dependiendo del contexto donde se pueda ver. Actualmente el contexto es un poco hacia la parte de la migración, ¿no?
Volviendo, Ronald, a la medalla que te impartieron, te pusieron hace un par de días, ¿fue durante tu estancia en la escuela de Arles que se te ocurrió la idea de fomentar esos intercambios entre artistas latinoamericanos y franceses? Sí, te cuento. Este proyecto nació en idea en Costa Rica. En el 2013 yo lo propuse al gobierno francés en América Central y ellos aprobaron de que yo viniera a Francia a crear Dos Mares. ¿No te dijeron que eres como un extraterrestre, que llegas con un proyecto un poco extraño? No, en esa época estaba el encargado del Instituto Francés, venía llegando de Brasil y Brasil tiene muchos proyectos de intercambio de residencias y él dijo que es un proyecto que se puede hacer. Hay que trabajar bastante, pero se ha hecho. ¿Con qué artistas has trabajado? Inicialmente trabajamos, el inicio fue sobre América Central. El proyecto empezó a tomar dimensiones latinoamericanas en 2014, empezando con Colombia, y a partir de eso ha sido trabajar con más países, ampliarlo, porque hemos visto la necesidad de que el artista tenga un momento fuera de su taller habitual, ¿no? De su ciudad. Nos interesa que sean artistas que tengan, que vivan, que trabajen en concentraciones de población. Porque el hecho de cambiar de ciudad, ya sea que viene alguien de México, de la Ciudad de México a la ciudad de Marsella, Marsella es un pueblo casi para ellos. Y todos esos contrastes es lo que enriquece la visión de un artista, cómo se enfrenta a un nuevo medio. Es muy fértil ese contrato. ¿Cuántos artistas han aprovechado este proyecto? Han sido alrededor de unos 25 artistas. A partir del 2014 iniciamos la primera residencia. Ronald Reyes, en la actualidad resides en la ciudad de Marsella, escenario de la película French Connection, por cierto, muchas drogas. ¿Ha cambiado tu visión de América Latina viviendo en Marsella, en ese pueblo, como tú le llamas? Para mí, Marsella no es un pueblo porque es más grande que mi ciudad natal. San José. Entonces, a mí Marsella me parece una excelente ciudad. Siempre han existido rivalidades o comentarios sobre la ciudad. Las realidades latinoamericanas son muy diferentes y pueden ser a veces más crudas y duras que la de Marsella. Entonces, es un buen lugar para vivir. Como decíamos hace un par de días, te daban una medalla. El Senado francés, estabas en el Senado con otros 19 artistas y personalidades de América Latina. ¿Es una manera de reconocer este trabajo que llevas a cabo desde 2014? Sí, claro. Es súper importante que fue una visión de parte del embajador de Costa Rica, Gabriel Macaya, y Manuel Morales, que es el ministro consejero. Ellos conocen mi proyecto desde hace varios años y es súper importante porque te da validez a todo un proceso que ha sido lento. Hay picos, hay momentos que se descienden. Pero es una manera de que lo que estamos haciendo es el buen camino para ayudar a tus artistas también. En fin, pues felicidades de nuevo por esta distinción. Y si quieres, Ronald, volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y también, sobre todo, en nuestra página web RFI en español. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, felicidades y que siga tu labor de estimular intercambios entre Francia y América Latina. Muchas gracias.